Confiesa, tienes un libro de estoicismo en tu mesita de noche. Lo compraste hace meses, leíste las primeras páginas con entusiasmo, llegaste hasta el capítulo 2 y ahí se quedó. No es tu culpa. Los textos estoicos son difíciles. Marco Aurelio escribió hace 1800 años. Epicteto era un esclavo griego con un humor seco y frases cortantes. Séneca a veces se pierde en rodeos. Y además no estamos acostumbrados a leer filosofía. Estamos acostumbrados a leer titulares, tweets, resúmenes. Nuestra atención es frágil, nuestra paciencia escasa. Así que compramos el libro, nos sentimos virtuosos y luego no lo leemos. O lo leemos mal, saltándonos párrafos, sin entender el contexto, aplicando frases sueltas que malinterpretamos. Y luego decimos, leí a Marco Aurelio, pero no lo leímos, lo ojeamos. Los estoicos se reirían de esto. No porque sean crueles, porque sabían que leer filosofía no es como leer una novela, no es para entretenerse, es para transformarse. Y la transformación no viene por ojear, viene por estudiar, por releer, por rumiar, por discutir, por aplicar. Séneca lo dijo con dureza. No se trata de leer muchos libros, sino de leer bien. No muchos. Bien. Epicteto era aún más directo. Las palabras de los filósofos no son para admirarlas, sino para vivirlas. No como académicos, como practicantes. Vamos a entender por qué no terminamos los libros. Vamos a ver cómo se leía en la antigüedad, muy diferente a hoy. Vamos a aprender a elegir las ediciones correctas. Vamos a descubrir métodos de lectura activa. Vamos a ver cómo convertir la lectura en práctica. Porque el problema no eres tú, es el método. Y hoy vas a aprender un método que funciona. Antes de resolver el problema hay que entenderlo. ¿Por qué compramos libros de estoicismo y no los terminamos? Razón 1. Leemos como leemos redes sociales. Hemos entrenado nuestra atención para lo corto, lo rápido, lo impactante. Un tweet, un reel, un titular. Un libro requiere atención sostenida y esa atención la hemos atrofiado. No es tu culpa, es el entorno. Pero si quieres leer filosofía, tienes que reentrenar tu atención. Razón 2. Leemos para acumular, no para transformarnos. Leemos para decir, leí esto, para sumar un título a la lista, para sentirnos cultos. Pero la filosofía no es para acumular, es para transformar. Y cuando leemos para acumular, cualquier obstáculo nos hace abandonar. Razón 3. Los textos estoicos son difíciles. Marco Aurelio escribió en griego, no en latín. Epicteto era un esclavo con un estilo directo y a veces brutal. Séneca era un retórico que a veces se enreda. No están escritos para el lector moderno. Están escritos para sus contemporáneos y necesitan contexto. Razón 4. No tenemos un método de lectura. Abrimos el libro por la página 1. Leemos hasta que nos cansamos. Cerramos. Al otro día empezamos de nuevo o abandonamos. No hay estructura, no hay preguntas, no hay aplicación. La lectura pasiva no funciona con filosofía. Razón 5. Leemos en el momento equivocado. Leemos antes de dormir, cansados. Leemos en el transporte, distraídos. Leemos entre notificaciones, interrumpidos. La filosofía requiere atención plena y no la tenemos en esos momentos. Séneca lo diagnosticó perfectamente.
No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. No es que no tengas tiempo para leer, es que pierdes el tiempo que tienes en lecturas superficiales o en momentos inadecuados. La buena noticia es que esto se puede arreglar. No necesitas más tiempo, necesitas mejor método. Para aprender a leer a los estoicos, primero hay que entender cómo leían ellos. No leían como nosotros. La lectura en la antigüedad era lectura en voz alta. No leían con los ojos, leían con la boca y los oídos. Las palabras sonaban, se repetían, se rumiaban. San Agustín, que vivió en la transición, se sorprendió al ver a su maestro Ambrosio leer en silencio. Era algo raro. Leer en voz alta te obliga a ir más despacio, te obliga a pronunciar cada palabra, te obliga a escucharte. La lectura estoica era lectura repetida. No leían un libro una vez, lo releían muchas veces. Epicteto recomendaba tener pocos libros, pero muy leídos. No te disperses, elige un autor y ahonda en él. Marco Aurelio leía a Epicteto una y otra vez. Séneca releía a Epicuro constantemente. No buscaban novedad, buscaban profundidad. La lectura estoica era lectura aplicada. No leían para saber más, leían para vivir mejor. Cada lectura venía con una pregunta: ¿cómo aplico esto hoy? Séneca lo decía así: las palabras de la filosofía deben aplicarse inmediatamente, no son para guardarlas en un estante. La lectura estoica era lectura conversada. No leían solos, leían en comunidad, discutían, se confrontaban. Séneca leía sus cartas a Lucilio. Epicteto leía en voz alta a sus alumnos. Los estoicos se visitaban para hablar de lo que leían. No acumulaban información, construían sabiduría. La lectura estoica era lectura anotada. Tomaban notas, subrayaban, escribían en los márgenes, llevaban diarios. Marco Aurelio no escribió las meditaciones para otros, las escribía para sí mismo, como notas de lectura, como recordatorio. No leían pasivamente, leían activamente. Si quieres leer a los estoicos como ellos leían, tienes que cambiar tu método. No leer rápido, leer despacio. No leer una vez, releer. No leer para acumular, leer para aplicar. No leer solo, leer en comunidad. No leer pasivamente, leer anotando. Si quieres leer a los estoicos, no empieces por cualquier libro, elige bien. Hay 3 textos fundamentales. La trifecta estoica. 1. El Enquiridión de Epicteto. Este es el punto de entrada, el manual. Es corto, muy corto. Se lee en 1 hora. Es directo, no hay rodeos. Epicteto va al grano. Es práctico, no teoría, instrucciones. Empieza aquí, léelo completo en una sentada, pero no lo leas una vez, léelo muchas veces, tenlo cerca. Epicteto escribió el Enquiridión como un resumen de sus enseñanzas, para tenerlo a mano, para consultarlo a diario. Haz lo mismo. 2. Las meditaciones de Marco Aurelio. Este es el corazón. El diario íntimo de un emperador. No está escrito para ti, está escrito para él, y eso lo hace más auténtico. No tiene un orden claro, son pensamientos sueltos, fragmentos. No intentes leerlo como una novela, léelo como lo que es, un diario. Unas páginas cada día, una cita, una reflexión. Marco no escribió para publicar. Escribió para recordarse a sí mismo lo que importa. Tú puedes leerlo para recordarte lo mismo. 3. Las cartas a Lucilio de Séneca. Este es el diálogo, la conversación. Séneca escribe a un amigo.
le aconseja, le confronta, le consuela. No son cartas reales, probablemente. Son ejercicios filosóficos en forma epistolar, pero funcionan. Te sientes interpelado, te sientes hablado. Empieza por las cartas cortas. La número 1, sobre el tiempo. La número 7, sobre las multitudes. La número 28, sobre los viajes. No las leas todas seguidas, una por día. Déjala reposar. Orden recomendado para empezar. 1. Enquiridión de Epicteto, completo, una tarde. 2. Meditaciones de Marco Aurelio, un fragmento cada mañana. 3. Cartas a Lucilio de Séneca, una carta cada noche. Después de eso puedes profundizar. Las disertaciones de Epicteto, los tratados de Séneca, los fragmentos de Musonio Rufo. Pero empieza por la trifecta. No necesitas más. Con esos 3 textos tienes años de práctica. Séneca lo advirtió. El que mucho abarca, poco aprieta. No leas muchos libros, lee bien los pocos que importan. Ahora el método. ¿Cómo leer un texto estoico para que no se olvide? Primera pasada, lectura rápida. Sin presión, sin subrayar, sin tomar notas. Lee como si hojeaste una revista. Capta la idea general, sin detenerte en lo que no entiendes. Esta pasada no es para aprender, es para orientarte. Segunda pasada, lectura lenta y anotada. Aquí es donde ocurre la magia. Ve despacio, párrafo por párrafo, frase por frase. Subraya lo que te resuena. Escribe en los márgenes. Pregunta, ¿qué quiere decir el autor? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? No sigas avanzando si no has entendido. Vuelve atrás, relee. Esta pasada puede llevarte días para unas pocas páginas. Está bien. Epicteto lo dijo. Las palabras de los filósofos no son para admirarlas, sino para vivirlas. La segunda pasada es el puente entre admirar y vivir. Tercera pasada, lectura conversada. Ahora habla del texto, con alguien o contigo mismo. Escribe un resumen. Discute con un amigo. Grábate explicándolo. Enseñar es la mejor forma de aprender. Séneca lo sabía. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Bonus, la relectura constante. No leas un texto estoico una vez y lo olvides. Relee. El Enquiridión de Epicteto se lee en 1 hora, pero para integrarlo necesitas leerlo una vez al mes durante 1 año. Marco Aurelio releía a Epicteto constantemente, no porque tuviera mala memoria, porque la integración requiere repetición. No busques novedad, busca profundidad. No leas muchos libros. Relee los que importan. No acumules, integra. Un error común, elegir la edición equivocada. Hay muchas traducciones, algunas buenas, algunas malas, algunas antiguas, gratis, algunas modernas, mejores. Para el Enquiridión de Epicteto, busca la traducción de Paloma Ortiz García, Editorial Gredos. Es la más accesible en español. También hay versiones gratuitas en dominio público, pero el lenguaje es más antiguo y difícil. Para las meditaciones de Marco Aurelio, la mejor en español es la de David Cortés Galiano, Editorial Gredos. También la de Ramón Bach, Editorial Juventud. Evita las traducciones del siglo XIX. Son muy literales y difíciles de seguir. Para las cartas a Lucilio de Séneca. La edición de Gredos, 4 volúmenes, es excelente. También hay una edición de Istmo con selección de cartas. Si quieres empezar con algo más ligero, busca Cartas a Lucilio en versión abreviada.
¿Dónde conseguirlas gratis o baratas? Dominio público. Textos antiguos, gratis, pero traducciones viejas. Bibliotecas públicas. Casi siempre tienen a Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Bibliotecas digitales. Muchos textos están disponibles en PDF, segunda mano. Páginas como Iberlibro o Amazon de segunda mano. ¿Qué evitar? Traducciones del siglo XIX sin actualizar. Ediciones sin notas a pie de página, el contexto ayuda mucho. Versiones resumidas que quitan lo esencial. Una buena edición cambia todo. Invierte en ella o búscala en la biblioteca. Pero no dejes que la falta de una edición perfecta te paralice. Epicteto se puede leer hasta en una traducción regular. Lo importante es leerlo. Uno de los problemas más comunes: leer frases sueltas de estoicismo fuera de contexto. Las redes sociales están llenas de "agáchate y no te quejes", atribuido a Marco Aurelio, que nunca lo dijo. O "el estoicismo es no sentir", que es lo contrario de lo que enseñaban. Las frases sueltas son peligrosas, porque una frase de Epicteto sin contexto puede sonar a resignación, pero con contexto es aceptación activa. Una frase de Marco Aurelio sin contexto puede sonar a dureza, pero con contexto es claridad sobre lo que depende de ti. Regla 1. Nunca cites una frase que no has leído en su contexto completo. Si ves una frase bonita en Instagram, no la compartas. Primero busca el texto original, lee el párrafo entero, entiende qué quería decir el autor. Regla 2. Pregúntate siempre a quién va dirigido. Marco Aurelio se escribía a sí mismo, no a ti. Epicteto hablaba a sus alumnos, no a Twitter. Séneca escribía cartas a un amigo, no a un público general. El destinatario importa. Regla 3. Pregúntate, ¿cuál es la situación que provoca esta frase? Epicteto dice, quiere que las cosas ocurran como ocurren. ¿En qué contexto? En el contexto de alguien que está sufriendo por lo que no puede controlar. No es resignación, es liberación. Regla 4. No tomes una frase como un mandato universal. El estoicismo no tiene mandamientos, tiene principios, y los principios se aplican con discernimiento, no con rigidez. Séneca lo dijo. La filosofía no es un arte para impresionar al público, no consiste en palabras, sino en hechos. Las frases sueltas impresionan, la lectura profunda transforma. Si quieres citar a un estoico, primero entiéndelo. Si no lo entiendes, no lo cites. Mejor no citar que citar mal. El objetivo de leer estoicismo no es saber más, es vivir mejor. Por eso, cada lectura debe terminar en práctica. Método 1. La cita de la semana. Elige una frase o un pasaje corto cada semana. Escríbelo en un lugar visible. Llévalo contigo. Durante la semana, cada vez que lo veas, pregúntate, ¿cómo aplico esto hoy? Una frase, una semana, suficiente. Método 2. El diario de aplicación. Después de leer, escribe, ¿qué he aprendido? ¿Cómo puedo aplicar esto mañana? ¿Qué cambiaré en mi vida? No es un resumen, es un plan de acción. Método 3. El experimento semanal. Elige una enseñanza y conviértela en un experimento. Esta semana voy a practicar la pausa antes de responder. Esta semana voy a recordar mi mortalidad cada mañana. Al final de la semana revisa qué pasó, qué aprendiste.
Método 4. La conversación con otro. Lee un pasaje con un amigo. Discútanlo. Compartan cómo lo aplicarían. La conversación fija el aprendizaje. Método 5. Enseña lo que has leído. Explica a alguien lo que has aprendido, aunque sea en redes, aunque sea en un comentario. Enseñar es la mejor forma de aprender. Séneca lo sabía. La mejor manera de aprender algo es enseñarlo. No conviertas la lectura en un fin en sí misma. Lee para vivir, no vivas para leer. Para terminar, una lista de errores que debes evitar. Error 1. Leer demasiado rápido. La velocidad es enemiga de la profundidad. Si lees un libro estoico en 2 días, no lo leíste, lo hojeaste. Error 2. Leer demasiados libros a la vez. Epicteto lo advirtió. No te disperses, elige un autor y ahonda en él. Un libro bien leído vale más que 10 hojeados. Error 3. Leer solo lo que confirma tus creencias. La filosofía no es para confirmar lo que ya piensas, es para desafiarte. Lee a los estoicos incluso cuando te incomoden, especialmente cuando te incomoden. Error 4. No leer las notas y los contextos. Las buenas ediciones tienen introducciones, notas a pie de página, contextos históricos. Léelos. El contexto cambia todo. Error 5. Leer sin preguntas. Si te sientas a leer sin preguntarte nada, tu mente se dispersará. Lleva preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se aplica? Error 6. Leer sin escribir. Si no tomas notas, olvidarás. Subraya. Anota. Escribe en los márgenes. Lleva un diario de lectura. Error 7. Leer para acumular, no para transformarte. La pregunta no es cuántos libros leí. La pregunta es cómo soy diferente. Si no eres diferente, no leíste. Solo pasaste los ojos. Séneca lo dijo. La filosofía no es un arte para impresionar al público. No consiste en palabras, sino en hechos. Evita estos errores y la lectura se volverá práctica. Llegamos al final. No es complicado, pero requiere un cambio de método. Leer despacio, no rápido. Leer para aplicar, no para acumular. Leer en comunidad, no solo. Leer anotando, no pasivamente. Leer releyendo, no una sola vez. Los estoicos no escribieron para que los admiraras desde lejos. Escribieron para que los vivieras de cerca. Epicteto no quería discípulos que repitieran sus frases. Quería discípulos que vivieran como él enseñaba. Séneca no quería que acumularas sus cartas, quería que aplicaras sus consejos. Marco Aurelio no escribió para que lo citaras en redes, escribió para recordarse a sí mismo cómo vivir. Tú puedes hacer lo mismo. Toma el Enquiridión, un capítulo al día. Las meditaciones, un fragmento cada mañana. Las cartas a Lucilio, una carta cada noche. No leas por leer, lee para vivir. Y recuerda, leer filosofía es conversar con los muertos. Epicteto murió hace 2000 años, pero cuando lo lees te habla. Séneca ya no está, pero sus cartas te llegan como si fueran para ti. Marco Aurelio escribió en silencio, pero sus palabras aún resuenan. No estás solo cuando lees, estás acompañado por los mejores maestros de la historia. Solo tienes que aprender a escucharlos, no con los oídos, con la vida. Suscríbete y activa la campanita para más estoicismo. Comenta, estoicismo real. Nos vemos en el próximo video. De principiante a practicante, señales de progreso. Meine Einfälle.